Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo OnePlus Nord 2, el nuevo terminal de gama media alta de OnePlus que se ha filtrado en casi su plenitud y del que ya conocemos todas sus características y además sus primeras imágenes. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, gracias a Evan Blass, One Lakes y 91 Mobiles conocíamos todos los detalles e incluso algunas imágenes o infografías del nuevo OnePlus Nord 2. Cabe recalcar que primero este vídeo va a ser un poco más corto de lo normal, ya que conocemos algunas características, no todas, y también decir que es una filtración, es decir, no siempre es todo, digámoslo así, al 100% real de lo que luego será. Es decir, todavía no tenemos fecha de presentación de este nuevo OnePlus Nord 2, probablemente con muchas bastantes probabilidades que se presente en este mes de julio, por el tema de que el OnePlus Nord, la primera generación, se presentó el pasado mes de julio del año pasado, con lo cual es muy probable que esta nueva segunda versión se presente en este año. Pero cabe recalcar que al tratarse de una filtración, es verdad que hay muchos detalles que suelen acertar, pero hay otros que pueden cambiar ligeramente, normalmente a nivel de cámara, a nivel de batería, etcétera. Pero bien, no nos enrollemos más y como siempre comenzamos primero por su diseño, donde en este caso sí que es verdad que lo comentaba en la publicación de Instagram y lo comento aquí también, ha bebido un poco de su hermano mayor, el OnePlus 9, tanto a nivel de cámara como al diseño general. Un diseño primero bastante bonito que solo hemos visto en un único color, aunque es muy probable teniendo en cuenta que se trata de OnePlus que lo veamos en diferentes colores, pero sí que es verdad que hay que recalcar que este único color es bastante bonito y un diseño, como digo, bastante parecido, una triple configuración de cámara y ese diseño en ese módulo tal que nos recuerda un poco al OnePlus 9. Pero bien, comencemos por su ficha técnica, o al menos por lo que conocemos, y primero de todo por su pantalla, donde en este caso, según al menos la filtración, tendremos un panel AMOLED de 6,43 pulgadas, resolución Full HD Plus y 90 Hz de tasa de refresco. Bien, no nos sorprende nada, porque se tratan de características más que habituales dentro de esta gama media alta. Pero lo que sí sorprende un poco, incluso para mal, el hecho de que tengamos tan solo 90 Hz. Está bastante bien el hecho de que tengamos de 60 a 90, hoy hay una actualización, pero 90 se me queda algo corto, no solo teniendo en cuenta que la moda últimamente son 120 Hz, sino que al tratarse un gama media alta, esos 120 Hz están casi que se exigen, ¿no? Es decir, están un poco que deberían incluirlos. Como digo, se trata de una filtración, puede que finalmente sí tengamos estos 90 o finalmente tengamos 120, ¿no? No se sabe, pero al menos tocando un poco la filtración, 90 Hz a mí, así a primera vista, me parece un poco poco para lo que suele estar más o menos tanteando la gama media alta y tanteando últimamente la moda del 120 Hz. Pero bueno, no pinta mal, aunque un poco repetitiva esas características de pantalla, es decir, no destaca mucho porque es el mismo tamaño de siempre, el mismo tipo de panel y la misma resolución. No es malo, porque obviamente mejor no podemos tener dentro de la gama media alta, aunque bueno, sí, igual un panel Super AMOLED, etcétera, pero sí que es verdad que hay que decirlo, es repetitivo. A nivel interno, a nivel de procesador, contamos con el MediaTek Dimensity 1200. Sorprende un poco porque el OnePlus Nord, en su primera y se supone que segunda generación, son terminales de gama media, o sea, gama media en verdad, no gama media alta, sino realmente son una gama media. Porque digámoslo así que la versión, en este caso OnePlus 9, es un gama media alta, a pesar del procesador, etcétera, es un gama media alta y el OnePlus 9 Pro en este caso se convierte en el gama alta. Por ello, los Nord se situaban en la gama media. Pero al introducirle este MediaTek Dimensity 1200, obviamente sube bastante, consigue subir hasta una gama media alta y si no fuera por el resto de características podríamos decir que perfectamente se trata de un gama alta. Este procesador, este 1200, está hecho para eso, para los gama alta y gama media alta, con lo cual han conseguido subir un poquito más el stand del OnePlus Nord. Pasamos de Snapdragon en este caso a MediaTek y además le subimos hasta los gama media alta y la verdad que pinta muy bien, un procesador que ya hemos visto en bastantes terminales y es muy potente y muy bueno, no vamos a tener ningún problema. A nivel de memoria RAM, 8 y 12 GB según la filtración, y a nivel de almacenamiento interno no conocemos, sí que sabemos que tendrá la tecnología UFS 3.1, pero obviamente teniendo en cuenta un poco, suponemos, esto ya por mi parte, ¿no? Supongo un poco que serán entre 64, 128, incluso 256, lo habitual en todos los terminales de esta gama, ¿no? Al fin y al cabo, un almacenamiento más que habitual.
Bien, donde sí se conocen todas las características a nivel de su cámara, tanto selfie como externa. Bien, primero por su cámara externa, una triple configuración bastante buena. Primero, un sensor principal de 50 megapíxeles, para ser más preciso, un IMX766, un sensor buenísimo, al que le acompaña un gran angular de 8 y un sensor que desconocemos, pero que sí sabemos que es de 2 megapíxeles. Bien, esa triple configuración yo pienso que es más que suficiente. Es decir, vale, me diré, oye, teniendo en cuenta otras marcas que ponen 4 o 5 sensores, en las que ponen normal, bueno, principal, perdón, gran angular, macro y TOF, o macro y profundidad, etcétera, que no tenga, solo tenga gran angular, el principal y otro, se nos puede quedar corto. Pues yo pienso que no, pienso que esa triple configuración es lo que ahora mismo es más que suficiente. Es decir, es principal, gran angular y probablemente el otro sea o un macro o un profundidad, pero al fin y al cabo es lo que demanda, ¿no? Lo que al fin y al cabo necesita, y es más que suficiente un gama media, en este caso media alta. Y la verdad, muy bien equipado, al menos lo que nos dice la filtración es que va a tener una equipación bastante buena a nivel de sensores. Y por su cámara selfie con un sensor obviamente de 32 megapíxeles, con lo cual a nivel fotográfico este OnePlus Nord 2 va a estar muy bien, o al menos muy a la altura de lo que esperamos de OnePlus, ¿no? A nivel de batería también conocemos que tendrá 4500 mAh, al menos según la filtración, pero desconocemos su carga rápida, algo que obviamente podemos presuponer un poco que se tratará de 30-33 vatios, teniendo en cuenta otros terminales de OnePlus y teniendo en cuenta que OnePlus sí que es verdad que la carga rápida no la suele cagar, no suele poner 18 vatios ni cosas así, sino que suele ir bastante bien, sobre todo con su carga Warp Charge, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que a esos niveles obviamente sabemos que vale 4500 mAh, yo siempre digo que es la batería perfecta y además una buena carga rápida. Del resto de características desconocemos, suponemos pues que Android 11, Oxygen OS 11 también, obviamente 5G, pues suponemos que Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, pero esto es un poco por suponer. Lo importante es el precio, que obviamente lo desconocemos junto a su fecha de presentación. Estará en torno más o menos, yo creo, opino que estará en torno a los 400 euros más o menos, es decir, sumando los impuestos, tasas, etcétera, porque debemos de tener en cuenta que ya el año pasado salió por eso unos 300 y pico, pero estamos hablando ahora de un terminal que sube un poco el stand, ¿no? Pasa un gama media a un gama media alta, sube un poquito más para arriba y eso permite que obviamente vaya a incrementarse un poco más el precio y también se incrementen el resto de características. Esta vez no hablamos de un gama media cualquiera, aunque he de decir que el OnePlus Nord del año pasado fue todo un éxito, pero este año OnePlus le ha querido dar un poquito más de importancia, un poco más de elegancia y un poco más de caché, por así decirlo, ¿no? Y este OnePlus Nord se convierte en un gama media alta bastante bueno y que puede hacer muy buena competencia. Todo queda en manos no solo de cuándo lo conoceremos, sino de su precio. El precio dirá si se convierte en el segundo éxito entre la gama media de OnePlus o se queda como un gama media alta más de los que estamos conociendo últimamente. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!